Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Úrsula Indacochea, soy directora del programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso y quiero darles la bienvenida a este evento sobre la libertad de expresión de los jueces y juezas en el diálogo democrático en nombre de DPLF, la Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, la Plataforma Internacional contra la Impunidad y el programa Actuando Juntas JAI. Para dar inicio a este webinar, quisiera presentar a la jueza Erika Aifán Dávila. Ella va a hablar en nombre de la Federación Centroamericana. Ella es jueza de mayor riesgo de Guatemala y además estamos también muy contentos porque acabamos de recibir la noticia de que será premiada el Día Internacional de los Derechos Humanos con un premio franco-alemán que desde 2016 galardona a las personas que tienen una sobresaliente labor en la defensa de los derechos humanos. Felicitaciones, jueza Aifán, y le cedo la palabra para que pueda dar algunas palabras de bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Úrsula, por la presentación tan bonita. Quiero comenzar agradeciendo la referencia que se hace al premio y señalar que este premio es un premio a todos los jueces y juezas independientes. Formalmente iniciando entonces, quiero dar los buenos días a la doctora Úrsula Indacochea, directora del programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso, a la doctora Johanna Van Strient, responsable de incidencia del programa Actuando Juntas JAI, a los miembros de la Plataforma Internacional contra la Impunidad, a los miembros de CEGIL, al doctor Roberto Gargarella, profesor de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, a la doctora Ona Flores, abogada de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, al magistrado Antonio Durant, a la jueza Antonia Sakicuray, presidenta de la Asociación de Jueces por la Democracia del Perú, a los miembros de la Federación Centroamericana de Jueces por la Democracia, a los jueces y juezas que están conectados fuera del territorio centroamericano, a todas las personas y grupos que a pesar de las condiciones del área siguen luchando por la libertad de expresión dentro del Poder Judicial y a todas las personas que nos honran con su presencia. Quiero comenzar citando lo que Betty Pruitt y Philip Thomas han dicho en cuanto a que una paz sostenible es aquella que empodera a las personas y les ayuda a crear habilidades para fortalecer instituciones que gestionen en forma pacífica los diferentes y a veces conflictivos intereses. Para ello, constituye una herramienta indispensable el diálogo. Y dentro de ese diálogo, la libertad de expresión como un derecho de los jueces y juezas, que está contenido en los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura y que está limitado únicamente por los deberes y responsabilidades del cargo que ejercemos, siendo este tema actual por la coyuntura que atraviesa la región centroamericana. Este webinar acerca de la libertad de expresión de jueces y juezas en el diálogo democrático con expertos en el tema, esperamos que sea una actividad enriquecedora en el desarrollo de nuestras funciones judiciales y la consolidación de estados democráticos. Por lo que, sin más preámbulo, comenzamos. Bienvenidos todos y todas. Dejo en el uso de la palabra a la doctora Úrsula Indacochea. Gracias. Muchas gracias, jueza Aifán. Las organizaciones que promovemos este conversatorio estamos totalmente convencidas de la necesidad de profundizar y fortalecer las reflexiones en torno a libertades fundamentales para, digámoslo así, la resistencia
frente a embates autoritarios en los países de la región y especialmente en Centroamérica y particularmente la libertad de expresión de los operadores de justicia y también su libertad de asociación. Entonces, ¿qué mejor marco para tener esta conversación que la presentación por parte del profesor Roberto Gargarella de su más reciente libro, que es una obra que sintetiza y que termina de cerrar, digamos, muchas de sus reflexiones que venimos siguiendo hace varios años respecto de la democracia deliberativa. Su libro se llama El derecho como una conversación entre iguales. Bueno, el doctor Roberto Gargarella casi no necesita presentación porque es muy conocido, pero pues diremos que es profesor de Teoría Constitucional y Filosofía Política en la Universidad Torcuato Di Tella de Argentina y de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, profesor Gargarella, muchas gracias por acompañarnos y adelante. Bueno, muchas gracias, Úrsula, muchas gracias a todos los presentes y también el agradecimiento y las felicitaciones a los jueces, juezas aquí presentes y a quienes no están, pero realizan también una obra importante en defensa de los principios básicos de nuestras instituciones. Yo quería presentar efectivamente una visión que está teóricamente informada como la de cualquiera. Simplemente me interesa poner las cartas sobre la mesa, y las cartas que uso son las cartas de cómo pensar la democracia en nuestro tiempo. Y además una mirada que pretendo que sea contextualmente situada, históricamente sensible, digamos. Entonces, simplemente para poner las cartas sobre la mesa, para decir, digamos, cuál es mi punto de partida. Mi punto de partida, efectivamente, como anunciaba Úrsula, aparece en mi último trabajo, pero digo, no es un punto de vista ni personal ni único, sino que es un modo, yo creo que natural, de entender el derecho, que tiene que ver pensar al derecho como una conversación entre iguales. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, no pretende ser una descripción del derecho que tenemos, no quiero sacar una fotografía del derecho que tenemos, porque claramente en América Latina no tenemos ese tipo de derecho, sino uno muy distinto, pero es entonces un punto de mira desde donde pensar y criticar el derecho que tenemos. Es un modo de entender el derecho que tenemos. Y yo creo que el derecho en mi país, en Argentina, como en El Salvador, como en Perú, como en cualquier país, debe ser el producto de una conversación entre iguales. Esto quiere decir que no debe ser una imposición, que no debe ser un elemento extraño a nosotros, ni entendido como un elemento extraño a nosotros, sino como una creación humana que desarrollamos históricamente en procesos de disputa, de lucha, con el objetivo de poder vivir cooperativamente, unidos, manteniéndonos en el tiempo como una sociedad estable y solidaria. Pero sin cargar demasiado de contenidos, ni hacer pretensiones como idealistas, simplemente la idea de que el derecho no puede ser entendido como muchas veces funciona en la práctica latinoamericana, esto es, como imposición, como algo extraño, como algo que habla y cuya voz no entendemos, como algo que leemos y no comprendemos, ni siquiera los profesionales comprenden. El derecho es y merece ser entendido como un producto colectivo. Decir esto como punto de partida tiene muchas implicaciones, como voy a explorar enseguida, y entonces voy a hacer un pequeño desarrollo acerca de cómo entiendo la función judicial y cómo entiendo la interpretación constitucional. Pero antes una aclaración, y es, me interesa pensar el derecho desde un punto de vista teórico, pero para Latinoamérica. Y en ese sentido, digamos, creo que pensar y entender bien el derecho exige que seamos conscientes del tipo de dramas que distinguen al derecho de la región, yo diría desde hace siglos. Dramas vinculados con la desigualdad, dramas vinculados con la desigualdad económica,
dramas vinculados con la desigualdad económica que se manifiestan también en el derecho, en desigualdad de acceso a la justicia y en formas de concentración del poder, en donde quienes están ubicados en las posiciones de privilegio tienen capacidad para imponer sus decisiones a los otros, y los otros tienen pocas chances para desafiar a quienes están en el poder. En esas situaciones de, yo diría, injusta desigualdad, es como vivimos el derecho habitualmente en América Latina, y yo creo que el ejercicio apropiado del derecho requiere ser consciente de ese tipo de limitaciones. Entonces, consciente de aquello a lo que aspiramos, y yo diría, aspiramos a tener un derecho que nos pertenezca, a un derecho que miramos y podemos vernos a nosotros mismos, un derecho que leemos y podemos escuchar nuestra propia voz cuando escuchamos la voz del derecho, y sensibles a la historia, al momento, a las tragedias y los dramas propios de la región en este momento. E insisto, creo que tienen que ver muy especialmente con situaciones de injusta desigualdad que se traducen constitucionalmente en formas de concentración del poder y dependencia de la justicia. Primera implicación de pensar al derecho como una conversación entre iguales, en términos de interpretación constitucional. Esto quiere decir, y esta es una propuesta, pero creo que es una propuesta que no es extraña ni debe ser entendida como ajena a nuestra región, sino, yo diría, como relevante en nuestra región, y es pensar a la Constitución y pensar a la interpretación de la Constitución como una tarea colectiva que nos corresponde a todos, desde una situación de igualdad, cada uno desde su lugar diferente. En esta tarea, y esto va a ser relevante para el objetivo de mi presentación, obviamente que los jueces tienen una función importantísima, no exclusiva. La tarea de la interpretación constitucional no es exclusiva de los jueces, pero los jueces, en sus intervenciones, tienen un papel importantísimo que cumplir para aportar en esa reflexión común. Como desde otro lugar la tiene un ciudadano cualquiera cuando impugna el derecho, cuando señala el derecho, cuando dice algo está mal con el derecho. El ciudadano común merece ayudarnos, tiene el derecho de ayudarnos a todos a entender mejor cómo está funcionando el derecho, cómo es la práctica del derecho en nuestros países. Del mismo modo, un funcionario público desde su lugar tiene algo para decir, y por supuesto que los jueces, como personas que se han especializado en el estudio del derecho, tienen un papel importantísimo en esa conversación entre iguales, y por eso es muy importante preservar la voz de todos en esa tarea colectiva común de interpretación, desde la voz del ciudadano hasta, obviamente, la voz del funcionario público, obviamente también la voz del juez. Y eso incluye no solamente prestar atención a lo que escribimos en los diarios, a las sentencias judiciales, a las decisiones legislativas que se toman, sino también ver y pensar y entender y tratar de descifrar lo que dicen las críticas, las voces disidentes, las voces del que piensa distinto, la voz del ciudadano común o del funcionario que se siente maltratado y que levanta su dedo e impugna el derecho. Esto no significa que esa persona tiene la razón, significa que tiene algo importante para decir y que merece ser escuchado. Y si el poder establecido no ayuda a esa tarea, obviamente que uno puede sospechar de que el poder esté tratando de impedir que otros lo desafíen y esté tratando de consolidarse en un lugar que ya no le corresponde. Podemos dejar eso para más adelante. Dije algo sobre la conversación entre iguales y las implicaciones que puede tener pensar al derecho como una conversación entre iguales a la hora de pensar la interpretación judicial, la interpretación constitucional.
Y quiero decir algo un poquito más específico sobre la tarea del juez en una democracia, y en particular en democracias imperfectas como las nuestras. Yo creo que el juez tiene una función muy especial en la custodia de las reglas que hacen la conversación posible. Cuando uno entiende al derecho como, sobre todo como una conversación de personas que están en desacuerdo, de personas, ciudadanos comunes y funcionarios públicos, que miran el derecho, piensan el derecho, disienten sobre lo que dice el derecho, entonces cuando disentimos sobre el derecho tenemos que conversar. Y yo diría, toda la democracia consiste en eso, en cómo entender los principios y reglas que incluyen nuestros acuerdos jurídicos básicos, típicamente una constitución. La constitución dice muchas cosas que cualquier persona, un niño que sabe leer y escribir, entiende. Por ejemplo, no sé, 4 años de mandato. Todos entienden que 4 es 4. 5 años de mandato. Todos entienden que 5 es 5. Pero ¿qué quiere decir la Constitución cuando dice privacidad? ¿Qué quiere decir cuando habla de libre expresión? ¿Qué quiere decir cuando habla de libertad de asociación? Podemos disentir. ¿Qué quiere decir cuando menciona la palabra igualdad? Podemos disentir al respecto, y en una sociedad multicultural como cualquiera de las nuestras, ese tipo de disensos es inevitable y es importante. Es importante porque no hay, y tenemos que abandonar de una vez por todas, no hay y no vamos a encontrar nunca la fórmula secreta de qué es lo que dice verdaderamente la Constitución. El significado de la Constitución, el verdadero significado de la Constitución, no está escondido en una caja fuerte. El significado verdadero de la Constitución en la práctica, en los casos concretos, es algo que tenemos que construir colectivamente. Y en esa tarea es decisivo que podamos permanentemente escuchar a todos y muy en particular al que disiente. Ahí es donde aparece de manera muy especial la relevancia de la tarea del juez, cuyo papel, insisto, es no únicamente, pero diría de modo muy especial, el resguardo de las reglas de la conversación entre iguales. ¿Y qué quiere decir en la práctica esta frase que parece bonita o compleja, pero que no tiene un significado obvio? ¿Qué quiere decir resguardar las reglas de la conversación democrática? Bueno, quiere decir, de modo muy especial, proteger al disidente, resguardar la crítica, ser muy protectivo con la gente que se expresa y protesta. Otra vez, no bajo el principio de que si protesta tiene razón. Puede tenerla o no, pero es decisivo cuidar la voz del que critica, porque allí puede haber parte de la verdad. John Stuart Mill, el filósofo, decía algo muy bonito sobre la libertad de expresión en un libro magnífico que se llama Sobre la libertad. Y él decía, necesitamos proteger la libertad de expresión porque es posible que el otro tenga, aunque sea una parte de la razón. Entonces, dice, si tiene una parte de la razón y no lo protegimos, al censurarlo o al perseguirlo o al procesarlo, nos perdimos una partecita de la razón. O tal vez puede ser que tiene toda la razón, entonces mucho peor, porque nos hemos perdido el mejor testimonio. Pero, y esto yo creo que la parte más bonita de lo que decía Mill es la que viene ahora, que dice, puede ser que esa persona no tenga ni toda la verdad, ni una partecita de la verdad, pero aún así, aún si lo que dice no es completamente cierto, es fundamental resguardar lo que dice, porque no está bien que afirmemos lo que afirmamos a partir de dogmas, a partir de que nadie nos ha desafiado. Es importantísimo que haya gente que nos obligue, que nos desafíe y que nos obligue a repensar lo que creemos. Entonces, no está bien si lo que dice el poder lo afirma y se mantiene dogmáticamente porque nadie lo ha podido desafiar. Entonces, es muy crucial
que el que está enfrente pueda desafiarnos permanentemente. Y ahí se ve, yo diría, lo crucial de la tarea del juez. El juez muy especialmente debe estar atento en la protección de esas voces disidentes, que también es la suya, que también puede ser la suya, obviamente. Entonces, hay una idea, yo diría, para mí muy equivocada y muy pobre, que es el juez solamente se expresa a través de sus decisiones. Son como de esas tantas ideas dogmáticas que aparecen y se repiten, pero que no tienen mayor sentido ni mayor fundamento. Por supuesto que un juez se expresa de modo muy especial a través de sus sentencias. Pero como dijimos desde un comienzo, la voz del juez es también la voz de alguien que ha trabajado toda su vida pensando el derecho. Eso no le da el derecho de creer o de asumir que es él o ella la que tiene la razón. Pero por supuesto que pone a los jueces en una situación muy especial en la cooperación con los demás, en este entender de qué se trata el derecho. Otra vez, no porque el disidente, o en este caso el juez, tenga la razón siempre, sino porque es un testimonio crucial, como el de otros o más que el de otros, en la reconstrucción, en la reflexión crítica sobre cuál es el derecho que tenemos. Los jueces tienen un papel importantísimo como un ciudadano común, y yo diría más que un ciudadano común, justamente porque se han especializado toda la vida en esa tarea de ayudarnos a pensar el derecho. Entonces, yo creo que como función ideal, la del juez debe centrarse muy especialmente en esto, en la custodia, la preservación, la promoción de las reglas que favorecen la conversación colectiva, la conversación entre iguales. Y cierro, para no extenderme demasiado, con alguna reflexión, otra vez, contextual. Me interesó marcar aquí lo que yo creo que son el perfil que debe tener el juez en cuanto a cómo encarar su tarea. Creo que debe pensar en modos de contribuir a preservar, promover esa conversación colectiva, y que también, eso es importante, puede hacerlo a través de medios que sean conversacionales, dialógicos, que ayuden, que en vez de decir, aquí está la lectura correcta de la Constitución, no, que ayude a esa conversación colectiva a reflexionar sobre lo que se está decidiendo, y que cuide de modo muy especial a los disidentes, a los que piensan distinto, a los que protestan, a los que se enojan, porque, como decía John Stuart Mill, allí puede haber partecita, parte de la verdad. Dicho esto, quiero cerrar otra vez, decía, con una nota realista. Lamentablemente, en nuestros países, de distinto modo, seguramente de modo distinto en Argentina, que en Colombia, que en Perú, que en El Salvador, nuestras democracias están muy golpeadas. Esto es algo que toda la literatura, yo diría, de todo Occidente hoy aborda. Desde la época de Trump, al menos, aún en Estados Unidos, que uno podría decir ejemplo de una democracia consolidada, se habla permanentemente, y es un tema recurrente en la literatura, en lo que llaman la erosión democrática. El poder que desde adentro empieza a aflojar la maquinaria de los controles, ¿no? Afloja las tuercas y tornillos de los controles. A eso se le llama la erosión democrática. No a través de un golpe de Estado, como fue la tradición latinoamericana, sino de modo muy lento y legal, en principio, el poder empieza a desajustar las tuercas. Estamos en esa situación, tanto se lo reconoce en Estados Unidos como claramente lo vemos en América Latina. En América Latina, yo diría, es un problema que viene de hace décadas, vinculado con un dato muy central de la organización política latinoamericana, que es el hiperpresidencialismo y la concentración del poder. Entonces, frente a ese dato contextual, todos, y muy en particular los jueces, al ejercer su función, tienen que ser sensibles a ese elemento histórico, porque hay razones para presumir
que el poder, y en particular el poder político, no está representando apropiadamente a la ciudadanía simplemente porque en una elección tuvo más votos que el partido de al lado. Eso puede ocurrir, pero es un dato de toda la región, desde el norte al sur, que nuestras democracias están fallando esencialmente en términos de representación y de control. Les cuesta mucho representar bien a la ciudadanía y al mismo tiempo nos han aflojado todos los controles, cosa que nos hace muy difícil a los ciudadanos controlar al poder. Por eso, cuando el poder dice, no, pero si yo hablo, esta es la voz del pueblo, ya sabemos que eso teóricamente era una metáfora, pero hoy es una metáfora que tiene muy poco sentido, porque tiene muy poco de verdad, y eso es algo que en todo el mundo, insisto, desde el mundo desarrollado hasta el sur, reconocemos. Entonces, el poder va a reclamar siempre para sí, el poder político, hablé yo, o sea, habló el pueblo. Hoy sabemos que no es así. Frente a esa situación, otra vez, la tarea del juez, que no quiero decir aquí los jueces son los héroes de la democracia, pero tienen la posibilidad de contribuir de modo extraordinario a la democracia, siendo conscientes de esa situación de déficit en la que todas nuestras democracias se encuentran, y entonces decidiendo de modo tal de, uno, ayudar a mantener viva la conversación entre iguales, dos, bajo la conciencia de que el poder político, aun cuando alegue hablo yo, habla el pueblo, es un poder político que ha ido desarmando la maquinaria democrática desde adentro, y eso no le quita validez a sus decisiones, pero sí hacen que merezcan una sospecha en cuanto a el grado de representatividad y el grado de control que esas decisiones que va a tomar el poder político exhiben. Entonces, en ese sentido, termino diciendo, necesitamos un poder judicial muy atento y muy presente y muy cuidadoso en el resguardo de las reglas de la conversación entre iguales. Y termino con eso y agradezco y felicito a todos los jueces que, yo diría de modo muchas veces extraordinario, digamos, ofrecen su vida, su libertad, digamos, en defensa de ese tipo de ideales. Gracias. Muchas gracias, profesor, por esa extraordinaria intervención. Nos ha dejado muchas ideas para conversar en esta siguiente parte del evento. La idea de los jueces como los guardianes de las reglas de la conversación entre iguales. Diría quizás también como aquellos encargados de volver a ajustar las tuercas que van desajustándose como producto de la erosión democrática, pero también los que sufren, digamos, los ataques desde dentro para evitar que sigan ajustando esas tuercas, ¿no? Justamente las tuercas, digamos, de las principales. Quisiera entonces pasar al conversatorio posterior para reflexionar sobre estas ideas ya de manera más contextualizada, y quiero presentar a nuestros panelistas, nuestras y nuestro panelista, empezando por Ona Flores, que ella es una abogada de derechos humanos muy reconocida, graduada de la Universidad Católica Andrés Bello, que además ha sido abogada senior de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y actualmente es investigadora sobre libertades cívicas del Centro Internacional para el Derecho del Sector No Lucrativo, y asesora del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación. Bienvenida, Ona, gracias por acompañarnos. Nos acompaña también la jueza Antonia Saquicuray Sánchez. Ella es jueza penal de la Corte Superior de Justicia de Lima y miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia, JUSDEM, de Perú, ¿no? Una asociación que se creó en los años 90 en el contexto del gobierno de Alberto Fujimori, y que pues tiene una experiencia muy interesante que compartirnos. Finalmente nos acompaña el juez
Antonio Durán. Él es juez de Tribunal de Sentencia, del Tribunal Segundo de Sentencia de Zacatecoluca en El Salvador, y además una persona muy visible por haber liderado y expresado la voz de un grupo de jueces salvadoreños que reaccionaron frente a medidas adoptadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador, básicamente, en primer lugar, la remoción arbitraria de la Sala de lo Constitucional, de la Fiscalía General, sin ningún debido proceso, y el reemplazo por personas que están ligadas a los al poder político, pero también y sobre todo de las recientes reformas a la ley de carrera judicial, que básicamente tuvo como efecto el jubilar anticipadamente a 1/3 de los jueces y fiscales del país, con el objeto, por supuesto, de tomar control sobre la judicatura. Valoramos mucho su presencia aquí, sobre todo por la importante voz que está canalizando en estas protestas. Muchas gracias a los tres por acompañarnos, y quisiera empezar con una primera ronda de preguntas, iniciando con Ona Flores. Ona, quisiera que nos cuentes un poco cuáles son los estándares que protegen la libre expresión de los jueces desde el derecho internacional, qué límites tienen y por qué son tan importantes en contextos desafiantes para la democracia, ¿no? En los que los jueces no solamente deben hablar cómo desde su posición de jueces, digamos, en los derechos que se les afecta, respecto a los derechos que se les afecta, la inamovilidad, la independencia, sino también como ciudadanos que tienen una posición calificada, digamos, para poder protestar y alzar la voz, digamos, ante ataques a la democracia. Gracias, Úrsula, y de nuevo gracias a DPLF, a Segila y a JA y a todas las organizaciones que me han extendido esta noble invitación. Para mí es un honor compartir con jueces tan valientes este panel, y por supuesto con el profesor Gargarella, que ya dio una introducción muy importante a los temas a los que me quiero referir. Por supuesto, cuando miramos la jurisprudencia, voy a hablar solo de la jurisprudencia del sistema interamericano, reconociendo que hay muchísima complementariedad con el desarrollo que ha tenido el sistema de Naciones Unidas y otros sistemas regionales. Cualquier análisis del derecho a la libertad de expresión, su alcance, los límites, parte por entender la relación estrecha que hay entre la democracia, los sistemas democráticos, pluralistas y tolerantes con este derecho fundamental. Todos los órganos de tratados de derechos humanos, del sistema universal, europeo, interamericano, africano, inclusive los órganos políticos de derechos humanos como el Consejo de Derechos Humanos, han reconocido que la libertad de expresión, particularmente incluso aquella que se refiere a asuntos políticos o a lo público, son absolutamente centrales, son condiciones esenciales, piedra angular de la democracia. Y esto es así porque no podemos concebir una democracia sin la participación política a través del voto, que requiere, por supuesto, discusión y debate público, sin la rendición de cuentas, sin la contribución de muchas personas con ideas sobre lo que significa el desarrollo sostenible, el desarrollo humano, y por supuesto sin la defensa vigorosa de los derechos humanos que están en el centro de la democracia. Para que esto se haga realidad, por supuesto, el derecho a la libertad de expresión no puede entenderse solo como aquello que, como explicaba el profesor Gargarella, protege únicamente las opiniones o las ideas reconocidas o aprobadas por la mayoría, o las que son favorecidas por el poder político de turno. Por el contrario, expresarse debería suscitar controversia, reacción, debate, ¿verdad? Propiciar la opinión, el pensamiento crítico, e incluso, como dice la Corte Europea, generar alegría o tristeza, ¿verdad? Provocarnos las emociones. Lo que sí es incompatible con la sociedad democrática es aquellas ideologías o prácticas del Estado que imponen el castigo, el temor o el silencio a aquellos que nos queremos expresar y queremos construir en conjunto nuestra idea de lo que es la democracia o lo que es el derecho.
Empiezo por ahí porque inclusive la Corte Interamericana se ha hablado de la libertad de expresión, pero en conjunto con otros derechos fundamentales como la libertad de asociación, la libertad de reunión pacífica y en la participación política como aquellos derechos que hacen posible el juego democrático, ¿no? Explicando claramente la relación que hay. Entonces, todo lo que voy a explicar ahora en el desarrollo de cómo esto tiene que ver con los jueces parte de esta idea, de que hay una relación muy, muy estrecha. El sistema interamericano en la última década empezó a conocer de algunos casos donde se alegaba la violación del derecho a la libertad de expresión en perjuicio de operadores de justicia, más concretamente jueces y juezas. El estudio de estos casos ha formado una jurisprudencia bien interesante que ya venía siendo avanzada por la Corte Europea de manera mucho más amplia, pero que yo quiero describir algunos rasgos particulares o avances. El primero, que es importantísimo porque genera un cambio, como el que hablaba el profesor Gargarella, es el de reconocer que el juez, las juezas, los operadores de justicia son titulares de este derecho. Entonces, esta idea de que el derecho a la libertad de expresión es un derecho de toda persona, que incluye a funcionarios públicos, a empleados del Estado e incluso a los jueces y juezas. Y que ninguna persona, esto es palabras de la Corte Interamericana, solo por su profesión va a estar per se excluido del ejercicio de este derecho humano. Lo que van a ver, y de esto me refiero más adelante, son restricciones o límites particularmente a tal vez a este grupo de personas por intereses específicos o especiales que se quieran proteger. Los principios básicos, la Corte Interamericana cita los principios básicos de Naciones Unidas, donde claramente dice que los miembros de la judicatura gozan de libertad de expresión como otras libertades fundamentales, y él pone esta frase que tal vez es la que ha originado mucha mala interpretación en la práctica, que dice, con la salvedad de que en el ejercicio de estos derechos los jueces se conducirán en todo momento de manera que se preserve la dignidad de sus funciones y la imparcialidad o independencia de la judicatura. Esto, me referiré más adelante, ha sido interpretado de manera amplísima, de forma de establecer casi una práctica de prohibición al juez de pronunciarse en cualquier debate político. Pero más allá, el reconocimiento de que el juez tiene este derecho, los jueces y las juezas tienen este derecho, significa verdaderamente un cambio de paradigma que no es, que lo trae consigo toda la jurisprudencia en libertad de expresión, pero que es importantísimo para América Latina. Donde lo que se ha creído hasta ahora es que para preservar esta independencia o neutralidad, el juez no puede emitir su opinión o expresar ideas más allá que en sus decisiones, so pena de sanción y sanciones muy graves. Es un paradigma donde el miedo, el silencio, la sumisión son las que prevalecen y permiten o abren el espacio a la opresión, a la corrupción, como todos sabemos, o a la comisión de violaciones de derechos humanos. El paradigma que postula el sistema interamericano y el reconocimiento de la libertad de expresión es uno donde hay un debate amplio, pluralista, donde la crítica está basada en una convicción además profunda hacia la democracia, y donde los jueces no solo tienen derecho a participar y a pronunciarse, sino que en ciertas circunstancias van a tener el deber de hacerlo. Y esto fue reconocido por la Corte Interamericana en un caso que ustedes seguro conocen de mucha importancia para la región centroamericana, el caso López Lones y otros contra Honduras, donde la Corte no solo es legítimo, sino que en ciertas circunstancias los jueces, inclusive ciertas autoridades estatales, tienen el deber de pronunciarse sobre ciertas cuestiones. Entonces, primero, titularidad. Los jueces tienen el derecho. El segundo, me parece interesante que este grupo de casos ha traído, es que reafirma la idea de que son distintas las formas en que los jueces pueden ejercer su libertad de expresión. No solo en sus decisiones, tal vez una tradicional, sino que puede hacerlo a través de, por ejemplo, una firma de una declaración pública, presentar un amparo, se reconoce en el caso López Lones como una forma de ejercer la libertad de expresión, participar en una protesta, eso otro. Entonces, eso es como parte del contenido del derecho. Lo segundo es, la Corte viene y reconoce, la Corte Interamericana y la Comisión, que, sin embargo,
es claro que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto y que puede estar sujeto a ciertas restricciones. Pero estas restricciones, de nuevo, son la excepción, no son la regla y tienen que estar sometidos al cumplimiento de una serie de requisitos que esta audiencia seguro conoce muy bien, pero voy a repetirlos. La Corte pasa a examinar en estos casos si cumple con el requisito de legalidad. Estas restricciones tienen que estar establecidas de manera clara por una ley en su sentido formal, no solo material, pero es muy, muy importante que estén redactadas de una manera clara, que no sea ambigua y que sobre todo no dé la apertura a una aplicación discrecional de estas normas. Pero además tiene que atender fines legítimos que están establecidos en el tratado, en este caso el artículo 13 de la Convención Americana, como el orden público, la seguridad nacional, la salud pública, etc., que incluye en el caso del orden público las consideraciones de independencia judicial, y finalmente los fines legítimos, esos fines legítimos, y finalmente que tiene que ser necesaria y proporcional en una sociedad democrática, lo que implica de nuevo que la medida adoptada tiene que ser la menos lesiva disponible para el Estado para proteger este fin legítimo, y tiene que estar diseñada de manera muy específica y muy ceñida para alcanzar la función protectora. Y es el Estado el que siempre tiene la carga de probar esto. En el caso de los jueces, y ahí con esto cierro, la Corte dice, debido a sus funciones en la administración de justicia, los jueces pueden estar sujetos a ciertas restricciones, especialmente en aquellas que el Estado entiende que deben ser impuestas para proteger la autoridad e imparcialidad de la judicatura. Sin embargo, dice la Corte, la facultad de restringir este derecho no es discrecional y amplia. De nuevo, tiene que referirse a estos requisitos de los que hablé adelante, de legalidad, de finalidad legítima y de necesidad proporcional. Pero sobre todo, no pueden entenderse como una prohibición absoluta de participar en asuntos políticos. Dice, si bien hay un consenso regional de que los jueces no van a participar en actividades político-partidistas, esta no puede entenderse como que excluye cualquier participación en una protesta o en un espacio deliberativo. Y con ello avanza lo que yo creo que son dos puntos de lo que dice, no solo no tiene que cumplir con estos requisitos, sino que además hay una protección especial o superior a cierto tipo de discursos en los que el juez puede participar. El primero tiene que ver con la defensa de la independencia judicial en sí misma, o los derechos de los jueces como funcionarios, a los que tú te referías al principio, Úrsula. Ese es un discurso el que se entiende que concierne a los funcionarios del sistema judicial, que constituyen interés público y que los jueces están particularmente llamados a participar y a defender públicamente, si así lo desean. Y el segundo son los discursos que se refieren a la defensa de la democracia, al avance de valores democráticos, especialmente en momentos graves de crisis democráticas. El caso en particular fue el caso que mencioné anteriormente, López Lone, y otros, un caso de Honduras, de jueces que se manifiestan en defensa de la democracia ante un golpe de Estado. Y la Corte Interamericana habla allí de una obligación de sostener y asegurarse de que la población sepa, ellos como expertos sepan lo que está pasando y el quiebre del derecho y de las normas constitucionales. Y por eso dice que más bien lo contrario a la propia independencia, y con esto cierro, lo contrario a la propia independencia e imparcialidad judicial es de hecho prohibir a estos jueces participar. Eso es lo que violaría la independencia y no al contrario. Y bueno, lo importante es que todo esto, por supuesto, tiene que ventilarse en procesos judiciales donde se respete el debido proceso, tal y como lo está contemplado en la Convención Americana. Espero no haberme pasado el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ona, por ese recorrido que nos haces por la jurisprudencia de la Corte. Muy importante este caso López Lone contra Honduras, en que la Corte habla del derecho a defender la democracia
como una concretización del derecho de participación que está en el artículo 23 de la Convención, pero además también es esta idea de que los jueces están llamados a pronunciarse, y aquí haciendo un poco un enganche con lo que dice el profesor Gargarella, ¿no? Si ellos son los guardianes, digamos, de las reglas, también deben ser las alarmas, de alguna forma, digamos, que alertan a la ciudadanía, a los miembros de la comunidad política de que estas tuercas se están aflojando, de que estas reglas se están rompiendo. Quisiera entonces pasar ahora con nuestra segunda panelista, con la jueza Antonia Sakikuray. Antonia, ¿estás por ahí? Listo. Para quienes no conocen mucho el contexto de Perú, en los años 90 el presidente Alberto Fujimori llegó al poder con una mayoría que lo erigió, digamos, como una opción política distinta, digamos, a las tradicionales, pero una de las primeras medidas que tomó fue disolver el Parlamento, lo que se llamó un autogolpe, y también iniciar un proceso agresivo de depuración del sistema de justicia, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto, en los años 90 se crea la asociación en la que Antonia, que ella integra, y queremos un poco preguntarle que nos cuente, digamos, por qué se crea la asociación, cuáles fueron los motivos, cuál fue el rol que ustedes jugaron, y además qué espacios en ese contexto que iba cerrándose, digamos, el espacio cívico, qué espacios encontraron para aprovechar estratégicamente como asociación de jueces. Muchas gracias, Úrsula. En primer lugar, agradezco a todas por esta invitación a poder participar en este conversatorio tan entre los jueces y las juezas en el diálogo democrático. En primer lugar, permítame expresar mi solidaridad a todos los jueces centroamericanos, en especial los de El Salvador, que están pasando momentos muy complicados con respecto a la separación de los cargos de jueces y juezas. Dada tu pregunta, Úrsula, en el contexto de los 90, el Perú, entramos en una crisis. ¿Me escuchan? Se escucha un poco entrecortado, se escucha un poquito entrecortado, pero sí, creo que te podemos llegar a escuchar, sí. Ya. Bueno, tú decías de que a partir del autogolpe al gobierno constitucional en el año 92, Fujimori pues trató de justicia, ¿no? Para lo cual procedió a la destitución de tanto de fiscales y jueces de todas las instancias. Prácticamente en esos momentos el Poder Judicial estaba pues sin vocales supremos, sin fiscales supremos y jueces en todas las instancias. Pero hubo una presión internacional a este punto y el jurado de honor para los efectos de copar o sustituir a los jueces que fueron cesados por el gobierno de Fujimori, ¿no? Bajo ese contexto, en el año 94, en el año 96, el gobierno de Fujimori, como una estrategia para la captura y copamiento del sistema de justicia, creó las comisiones tanto para el Poder Judicial como para el Ministerio Ejecutivas de la reforma, que buscaban la reforma judicial. Por el contrario, privaron de todas las facultades a la sala plena de la Corte Suprema. Comisiones ejecutivas contaban con plenas facultades para disponer la composición de salas y juzgados, nombrar jueces y fiscales fue groseramente utilizada como mecanismo de persecución política y de la legitimación de corruptos actos de poder, como bien lo señaló en su momento un jurista, Javier de Belaúnde. Es en este contexto de copamiento del sistema judicial peruano por el gobierno de ese entonces de Fujimori,
es que nos formamos un grupo de jueces y juezas de la Corte Superior de Lima, que es una de las cortes más importantes del Perú, para formar y fundar la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia. Y precisamente pusimos ese nombre porque son dos principios fundamentales, que es la justicia y la democracia. Es ahí donde se forma JUSDEM con la idea de contribuir al fortalecimiento del Estado democrático de derecho y a la protección de los derechos humanos en el Perú. Como bien lo ha dicho el profesor Gargarella, la función de los jueces también es pues, ser guardianes, ser custodios. Eso es lo que motivó a un grupo de juezas y juezas frente a este estado político de copamiento de las instituciones como el Poder Judicial y Fiscalía, que nos llama a formarnos como asociación, ¿no? Para que inclusive para destacar el compromiso de jueces y lograr un servicio de justicia transparente, eficaz, honesto, confiable, y sobre todo viendo el ejercicio constitucional de libertad de expresión en cuanto a la gestión y conducción y dirección del Poder Judicial, así como contribuir a la optimización del sistema judicial mediante propuestas elaboradas por los propios magistrados. Como es evidente, en este contexto autoritario, es que surgió JUSDEM. Los cuestionamientos y críticas hacia nuestra postura democrática y asociacionista fueron varios. Y estos se incrementaron ya cuando iniciamos la publicación y difusión de comunicados a través de los cuales expresábamos nuestra posición institucional frente a diversos, ¿sí? Se te está escuchando bastante entrecortada. No sé si es el internet, quizá podrías... Bueno, ya tienes la cámara apagada, entiendo, ¿cierto? No, la cámara está prendida, sino que como estoy en mi despacho, creo... Quizás si apagas tu cámara y puedes... El internet acá está. ¿Por? Ahí está mejor, a ver. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, entonces, ya, mejor que sin la cámara. Bueno, como es evidente en este contexto autoritario es que surge JUSDEM, los cuestionamientos y críticas hacia nuestra postura democrática y asociacionista fueron varios. Los que se acrecentaron cuando iniciamos la publicación y difusión de comunicados a través de los cuales expresamos nuestra posición institucional frente a diversos problemas que afectaban la independencia judicial. La creación de nuestra institución, sin embargo, causó mucho interés en organizaciones de sociedad civil. Es que ahí viene el importante apoyo de organizaciones como el Instituto de Defensa Legal, la Coordinadora de Derechos Humanos, la Comisión Andina de Juristas, la Defensoría del Pueblo, así como asociaciones internacionales de jueces y cooperaciones europeas, norteamericanas. Gracias a ello es que un grupo de jueces, nosotros nos formamos 13 jueces que fundamos JUSDEM, pero posteriormente se han ido incrementando un mayor número de jueces y juezas, tanto en Lima como en otros distritos judiciales del país, comprometidos con un cambio democrático dentro del Poder Judicial y con un fortalecimiento del papel del juez en la democracia. Posteriormente, una vez restablecida la democracia, es que fuimos fortaleciendo nuestras alianzas con diversas instituciones. Es lo que dice el profesor Gargarella, conversación entre iguales. Creemos que los jueces tenemos que actuar decididamente y comprometidamente también con otras instituciones, articulando lo que queremos para el fortalecimiento de una justicia, ¿no? Una verdadera justicia democrática. Es que a través de esta apertura que nosotros los jueces iniciamos a través de nuestra asociación, es que fuimos fortaleciendo nuestras alianzas con diversas instituciones, formando en sí en el año 2003 el consorcio Justicia Viva con el Instituto de Defensa Legal
y la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el cual formulamos una propuesta de reforma democrática al sistema de justicia. Igualmente hemos firmado convenios con diferentes instituciones para efectos precisamente de poner en el debate público el rol de los jueces en un Estado democrático de derecho, y asimismo la importancia de la libertad de expresión, ¿no? El ejercicio de los derechos de los jueces para, como ya lo ha dicho la panelista que me antecedió, el derecho de los jueces a dar su voz, a opinar, ¿no? Eso es muy importante para nosotros y creemos que los jueces siempre nos hemos visto un poco atados en cuanto a a expresarnos libremente. Siempre entendemos que hay ciertas limitaciones en los casos que los jueces tienen a su conocimiento, pero también un punto muy importante es que los jueces seamos transparentes y lo que se ha llamado también rendir cuentas. Esos son aspectos muy importantes que desde JUSDEN, desde nuestra asociación, siempre hemos tratado y estamos trabajando por ello. En JUSDEN, creo yo, en estos últimos años se ha convertido en un vocero de los jueces y jueces sin voz, que luchan a diario por construir una justicia íntegra, democrática, transparente. Por ello mantenemos una serie de canales a partir de los cuales puedan ejercer su derecho a la libre expresión. Como muestra es nuestra activa participación en comunicados, en ponencias, en textos que tengan que ver todo sobre la conducción y marcha del Poder Judicial. Yo creo que el asociacionismo para nosotros, en el Perú al menos, fue un importante canal de libertad de expresión democrática de los jueces, porque creíamos de que los jueces teníamos que expresarnos, porque somos guardianes y custodios de los derechos fundamentales, no solamente de los propios jueces, sino de los ciudadanos a los cuales nos debemos. El rol, ya lo ha dicho el profesor Gargarella, cumple una función importante, no fundamental, pero muy importante en un sistema democrático. Es el que custodia, como se dice, es el garante de los derechos. Por eso nosotros como asociación buscamos estos espacios para poder compartir experiencias de ahora, por ejemplo, con jueces y juezas de Centroamérica, que sabemos que están pasando momentos muy complicados, pero en el Perú igualmente. Nosotros seguimos en la lucha porque se están dando también una serie de mecanismos a través del Congreso, como limitar ciertas actividades de los jueces. Creo yo siempre en democracias, como lo ha dicho el profesor Gargarella, débiles o democracias que están en construcción, siempre es muy difícil el papel de un juez independiente. Es muy difícil en situaciones en que se ven amenazados no solamente los derechos de los ciudadanos, sino también los derechos de los jueces. Y nosotros tenemos que estar muy atentos a ello, ¿no? Porque somos los guardianes de la democracia, somos los guardianes de aplicar las leyes y de proteger los derechos de los ciudadanos. Yo creo que eso es muy importante. El papel, el rol del juez independiente es fundamental. Gracias. Eso es lo que puedo compartir con ustedes sobre la creación de JUSDEN en un momento de dictadura, ¿no? Que nos valió precisamente para tener voz de los jueces independientes, jueces comprometidos con el cambio. Muchas gracias, Antonia, por compartirnos esa experiencia. Quisiera ahora pasar a nuestro tercer panelista, el juez Juan Antonio Durán. Yo ya les he adelantado un poco las complejidades del contexto salvadoreño, pero además de eso, además de, digamos, las medidas que han afectado la estabilidad de muchísimos jueces, de un tercio de los jueces del país, se agrega un anteproyecto de reforma constitucional que tampoco, digamos, creo que el profesor Gargarella estaría espantado, digamos, de
de la inexistencia absoluta de diálogo. Es un proyecto pues impuesto desde el Ejecutivo, pero que entre otras cosas contiene una prohibición una prohibición de que los jueces y juezas se asocien, ¿no? Que de ser aprobada pues tendría sería una limitación importantísima, digamos, para también ejercer la libertad de expresión de forma colectiva. Entonces quería que el juez Durán nos cuente, digamos, en este contexto en que el espacio cívico se va cerrando y cerrando, cuáles son los desafíos de ustedes para seguir dialogando, con quiénes dialogan, con quiénes se puede dialogar ahora en el contexto en el que están, ¿no? Buenos días, Úrsula. Buenos días a todos, doctor Gargarella. Hola, Eric. A todos los colegas jueces y Erika, también felicitaciones por ese premio, por ese galardón bien merecido con el que fuiste reconocido hoy. Y también agradecer a los organizadores, a las asociaciones que han organizado este evento, por la oportunidad que nos dan a los jueces salvadoreños por mi medio de poder expresarnos y de poder hacer oír nuestra voz, que es parte de la idea de este conversatorio sobre la libertad de expresión de los jueces. Úrsula nos puso en el contexto de estos hechos que ocurrieron a partir del 1 de mayo en El Salvador, pero desde mucho antes, desde la toma de la presidencia de la República por el presidente Bukele, se inició una campaña de desprestigio en contra de los magistrados de la sala, que vinieron preparando el camino para su remoción posterior, y que la gente también lo recibiera esa decisión como hasta con aplausos y cohetes, ¿verdad? Celebrando la remoción de los magistrados de la sala, porque se había preparado ya desde antes un escenario de desprestigio hacia estos magistrados por las decisiones que se dieron especialmente en el contexto de la pandemia. Privaciones de libertad por no acatar la cuarentena, es decir, detenían a la gente sin ley, sin haber cometido delito y sin un debido proceso. Los encerraban en centros de contención, que finalmente fueron centros de contagio. El impedir el ingreso de los ciudadanos salvadoreños al país como una medida también, y la sala los amparó. La sala decretó al lugar los habeas corpus a favor de los privados de libertad, que eran ni siquiera cientos, eran miles de personas detenidas en estos centros de contención. Estos parecían campos de concentración. Y esto porque la Sala de lo Constitucional nos nombró a los jueces ejecutores de los habeas corpus, y tuvimos contacto con estos centros de contención que estaban resguardados por militares, una primera línea, y luego por médicos. Pero por suerte las tecnologías nos permitieron que los beneficiarios de estos habeas corpus nos mandaran imágenes de los lugares donde estaban, y eran unos campos de hacinamiento tremendos. Entonces la sala resolvió estas situaciones. Además, un acuerdo del órgano ejecutivo que limitaba el libre tránsito por el país, porque de lo contrario llevaban a la gente a estos centros de contención, y se hizo por acuerdo ejecutivo. La sala dijo también que esto tenía que ser por ley y no por un acuerdo ejecutivo. Y finalmente este mismo acuerdo ejecutivo permitía que al órgano ejecutivo hacer adquisiciones y contrataciones sin respetar la ley de adquisiciones y contrataciones del sector público, que exige ciertos requisitos, digamos, para garantizar la transparencia. Pues todo eso, todas estas acciones fueron fuertemente criticadas por el presidente Bukele, al punto que dijo: si yo fuera dictador ya hubiera fusilado a los 5 magistrados de la Sala Constitucional, porque prefiero que se mueran 5, o preferiría que se mueran 5, y no que ellos están ocasionando esta pandemia. Es decir, los hizo culpables de la pandemia, los hizo culpables, en fin, una campaña. Aquí
la Sala de lo Constitucional en el mandamiento judicial 1/2001 del 1 de mayo, por el que declara inconstitucional el proceso de remoción de estos magistrados, ese mismo día, esa misma noche, en lo que la Asamblea Legislativa tomó posesión e inició inmediatamente el proceso de remoción de los magistrados, la Sala dictó un mandamiento judicial 1/2021 en el que declaró inconstitucional este proceso de su remoción. Y se dictó, declara inconstitucional el proceso, y es una sentencia que ha quedado sin cumplirse. Y esto es un punto, es un mandamiento judicial de la Sala que debe cumplirse, que debió cumplirse porque ordenó la suspensión del proceso de remoción y ha quedado sin cumplirse. Pero en esta sala, en esta sentencia, perdón, hay un considerando muy interesante de la Sala que tiene que ver con las neurociencias, con la psicología de masas y cómo el Ejecutivo y cómo sus órganos de propaganda lograron influir e incidir en la población a través de propaganda y publicidad contra la Sala, contra los jueces que hemos elevado nuestra voz, que nos hemos opuesto a estas acciones, a estas decisiones. De tal manera, pues, que hay una fuerte campaña de desprestigio en contra de los jueces, y este decreto, por ejemplo, luego del 1 de mayo, el decreto legislativo 144 de septiembre, que remueve la tercera parte de los jueces y afecta además la estabilidad de los jueces. Para los mayores de 60 años tenían dos opciones: o se acogían al bono de 24 meses de retiro, un chantaje, antes que entrara en vigencia el decreto, renuncian antes de que entre en vigencia el decreto, un chantaje, porque si no, cesaban sin ninguna bonificación, como ha ocurrido por lo menos con 3 jueces que están cesados sin recibir ese bono. Pero ellos tampoco aceptaron ni el chantaje, ni aceptaron tampoco la otra situación de condición de disponibilidad, que era lo que establecía el decreto, que los jueces se sometieran a la disponibilidad y continuar en el cargo de jueces, pero ya sin independencia, ya sin estabilidad en el cargo. Entonces, es una serie de atrocidades en contra del judicial. No hay posibilidades de diálogo, se intentaron, digamos que los jueces hicimos 3 escenarios, por lo menos 3 escenarios, uno a través de un diálogo con la Corte Suprema, a través de representantes de jueces y de la mesa judicial. No hubo marcha atrás a esta decisión. El otro escenario fue el de las acciones jurídicas. Se presentó denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por lo del 1 de mayo y por el decreto 144. Y por el hermetismo que se maneja también acá en estos órganos del sistema interamericano, no sabemos cómo está. A lo más que hemos sabido es que le dio 3 meses al gobierno para que informe y se pronuncie sobre nuestras denuncias. Pero no hay una respuesta hoy por hoy contundente del sistema interamericano. Y tercero, la calle. La calle como una forma de expresión, de irnos a elevar la protesta a las calles para denunciar esta situación. Quizá esto es, porque esto no es nuevo, las batallas de los jueces salvadoreños, al igual que creo que de toda Latinoamericana, no son nuevas. Hemos tenido estas mismas coyunturas durante los gobiernos del presidente Flores, del presidente Saca, del presidente Funes, en el que se ha querido manipular al órgano judicial, al poder judicial, pero nunca como esta situación que hoy actualmente vivimos. Entonces, quizá uno de los logros que yo siento satisfactorio es que la gente ha comprendido la importancia de contar con jueces independientes e imparciales. La gente ya lo vivió, ya lo sintió, porque como la idea de cooptar el judicial es manipular arbitrariamente los procesos, y hay persecución política, y hay impunidad o un trato desigual entre los justiciables. A los que están a favor del gobierno los tratan bien, a los que se puedan identificar como disidentes, opositores, a esos les dan duro, los encierran. Entonces la gente ha entendido la importancia de los jueces independientes, y eso nos ha permitido, por lo menos con la
sociedad civil, con las organizaciones de la sociedad civil, establecer un nivel de diálogo. Pero hoy por hoy, ni con la Corte, que ha consolidado este golpe mediante los nombramientos en las vacantes de los cesados, tanto de magistrados de la Sala de lo Constitucional como de los jueces cesados, como el tema del bono también, que a mí me parece que ese es, yo les he dicho a los compañeros jueces, ese es un anticipo de su indemnización, porque también el sistema interamericano ha respondido con contundencia en estos casos. La indemnización para los jueces de Honduras de $400,000, en el caso de Paraguay de $800,000 por cada uno de los magistrados. Es decir, son sentencias ejemplificantes, durísimas también, pero con la idea de que se respete al Poder Judicial. Pero esta lección, al menos el gobierno salvadoreño, no la entendió, muy probablemente no la conoció, y van a ser consecuencias fuertes. Yo espero, y es mi anhelo, ¿verdad?, que haya una respuesta contundente del sistema interamericano. Gracias, Úrsula. Muchas gracias, juez Durán, por su intervención. Quisiera aprovechar para decirles a las personas que están participando aquí o que nos están siguiendo en vivo por las plataformas de Facebook Live, que pueden escribir preguntas que nosotros podríamos luego alcanzarlas a nuestros panelistas. Al final tendremos un espacio breve, pero existirá para formular preguntas. Y quisiera aprovechar que el profesor Gargarella está en el conversatorio para ir con él con algún comentario. Sobre todo porque, pues como vemos en Centroamérica, digamos, si el derecho es una conversación, debe ser producto de la conversación, y los espacios de creación del derecho, los parlamentos, digamos, o incluso los mismos tribunales están de espaldas, digamos, a conversar. ¿Cómo poder seguir conversando en ese tipo de contextos? ¿Con quiénes conversan los jueces si ya las autoridades no quieren conversar con ellos? No, a ver, me gustaría, decir alguna cosa. No, primero que creo efectivamente que las condiciones del diálogo son muy imperfectas en América Latina, y que los jueces deben actuar y decidir en conciencia de esas dificultades. Yo aconsejaría pensar, digamos, la revisión judicial y el control judicial de este modo, digamos, primero en la línea sugerida de dedicarse de modo muy especial a custodiar las reglas y los principios de la conversación entre iguales. Segundo, actuar con una presunción de inconstitucionalidad, una presunción de invalidez frente a toda medida del poder público destinada a autoexpandir sus capacidades y limitar a las posibilidades de quienes están afuera del poder para acceder al mismo o para criticarlo. Esa es una idea que es muy central en lo que se llama una visión procedimentalista de la conversación, como la que, por ejemplo, Carlos Nino tenía desde Argentina. La idea de, entonces, uno, digamos, atender a las reglas, atender los principios de la conversación, y dos, mirar con la más alta sospecha, mirar con una presunción de invalidez, esto es, examinar con el escrutinio más estricto las medidas tomadas por el poder público destinadas a expandir su lugar o limitar las posibilidades del que está afuera para acceder al poder o para criticarlo. Ahora, por supuesto, digamos, en el contexto de experiencias como las que estaban comentando, como las que contaba el juez Durán recién, pero como las experiencias que han comentado antes también, por supuesto que uno entiende que pedir esto es pedirles un comportamiento casi heroico, y en ese sentido es que, como él mismo señalaba, se torna más relevante lo que desde organizaciones internacionales, muy en particular, digamos, desde el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, y desde las organizaciones políticas latinoamericanas, hagamos en alerta de este tipo de situaciones y de custodia de aquellos que están haciendo un esfuerzo muy especial de control del poder. Pero claramente, digamos, uno no le puede pedir que se conviertan en héroes o que se conviertan en mártires, digamos. Las situaciones, yo entiendo, digamos, tienen los peores incentivos posibles y viven bajo situaciones de amenaza real o virtual, y además sabiendo que si
si se pasaran, digamos, de línea, si fueran a jugar el juego del gobierno, del poder de turno, tendría muchos beneficios a su favor, con lo cual, digamos, está todo presentado en contra de un ejercicio apropiado de la función judicial. Entonces, uno puede definir cuál es el ejercicio apropiado, pero al mismo tiempo yo entiendo, digamos, que uno no puede pedirle a los jueces, magistrados latinoamericanos que se conviertan en héroes o mártires en esas situaciones tan difíciles. Allí nosotros, digamos, organismos como el que tú, Úrsula, digamos, diriges, y el sistema en general interamericano debería tener una alerta que no tiene, y yo creo que eso también a partir de principios equivocados, digamos, como que el respeto a la soberanía de los pueblos es el respeto a las acciones del gobierno de turno en cualquier país, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que justamente a nivel internacional y a nivel interno, la imparcialidad tiene que ver con el resguardo de las reglas de juego, y la comunidad internacional, la comunidad latinoamericana, no es debidamente neutral o imparcial si permite violaciones sistemáticas y graves, digamos, de derechos, o violaciones graves de las reglas de juego democráticas en cualquiera de nuestros países, ¿no? Entonces hay un malentendido, yo creo, sobre qué es respetar la soberanía del pueblo, qué es respetar la voluntad popular. En eso, y es lo último que diría, digamos, toda mi presentación estaba recorrida por un intento de clarificar esta idea que todos hemos dicho de un modo u otro, ¿no? Que es cuidar la democracia, la importancia de la participación democrática. Necesitamos alguna reflexión, algún refinamiento sobre qué queremos decir cuando hablamos de democracia. Yo entiendo democracia como debate público inclusivo, y me parece que, digamos, entonces, democracia no es lo mismo que lo que dice el gobierno de turno en cualquier momento, ni es idéntico a lo que dice el Congreso en un momento determinado, no es respetar la soberanía del pueblo, respetar las decisiones del presidente. Digamos, el presidente es una expresión más importante, pero depende, digamos, de si las decisiones que toma las toma de acuerdo a los procedimientos constitucionalmente establecidos, a partir de reglas que no son las que inventa el poder, sino las reglas que todos entendemos que debe tener, digamos, un debate, un diálogo democrático. Entonces, hacer una alerta que nos involucra a todos, y digamos, expresar la solidaridad frente a una situación que yo entiendo que en muchos casos, en mi país también, digamos, es muy difícil para quienes quieren ejercer la magistratura de un modo responsable, ¿no? Gracias, profesor. Bueno, quisiera ahora pasar a una segunda ronda de preguntas, más corta también, no sin también mencionar que en el caso centroamericano una característica, digamos, que es bastante común, es que hay una utilización política de las redes sociales, digamos, med centers o usuarios falsos, digamos, que crean una conversación circular, digamos, una conversación con uno mismo que parece que fuese un diálogo más amplio, pero que realmente no lo es. Y eso también yo creo que afecta. Sí, Úrsula, pero, digamos, tampoco hay que enceguecerse con eso, digamos. Las redes sociales, sabemos ya por la práctica de muchos años que no son la panacea de la conversación, y es más, tienden a ayudar a reforzar posiciones que ya cada uno tenía de antemano. Eso no las convierte en enemigas, ni las convierte, como pensamos en un momento, en la salvaguardia o el sinónimo de el diálogo democrático. Entonces, van a tener un rol que cumplir, sí, digamos, tienen una posibilidad, digamos, de liberadora, en cuanto a que en muchos países lo sabemos, cuando se cierran todos los caminos de la expresión desde el poder, muchas veces las redes son la última salvaguardia, pero yo diría, ni diabolizarlas, ni santificarlas, ¿no? Y entender que, digamos, va a haber mucho de información falsa y de ataques, digamos, armados contra ciertas figuras, pero yo creo que lo mejor que se puede hacer frente a eso es ignorar los ataques, digamos, de este tipo, y, digamos, alentar
la expresión más diversa de todo el mundo, en lugar de, digamos, tomársela contra las reglas, contra las redes que no cumplen la función ideal que uno hubiera querido, ¿no? Sí, sí, sin duda, no pensaba en clave de censura, ¿no? sino más bien de transparencia y de búsqueda de una conversación auténtica, no una conversación falsa, ¿no? Bueno, voy con una pregunta para Ona, que también refleja una pregunta del público, de paso que vamos adelantando esa parte, ¿no? Lo que menciona esta pregunta es que, bueno, cuando se afecta la libertad de expresarse de los jueces, acudir al sistema interamericano puede tardar años. Entonces, ¿qué mecanismos internacionales podrían ser efectivos para proteger la libertad de expresión de los jueces y juezas? Bueno, sí, la realidad del sistema interamericano, en términos de cuánto tarda en resolver casos, están allí y pueden hacer que mecanismos que están dispuestos para poder reparar o hacer cesar violaciones de derechos humanos como las que podemos estar escuchando ahora no resulten efectivos en la práctica, y eso es lamentable. Y partimos de que no es óptimo y que no lo podemos aceptar como un estado de cosas. El listado es amplio. Se supone que los mecanismos del sistema interamericano, como de Naciones Unidas, tienen la capacidad de poder actuar en casos en los que la violación de derechos humanos está en riesgo o no se ha concretado aún, pero está allí. Entonces están los mecanismos como medidas cautelares ante la Comisión Interamericana, las medidas provisionales, el sistema de comunicaciones o de alertas de los procedimientos especiales de Naciones Unidas, y para los casos en donde la violación ya se ha concretado, están los sistemas de peticiones, contenciosos de peticiones en casos o denuncias ante grupos de trabajo de Naciones Unidas, y además de esto muchos mecanismos de advocacy, de presentar ante la Comisión Interamericana audiencias, tal vez invitar una visita al país de alguno de los mecanismos especiales, etc. Más allá de que estén allí, yo creo que el trabajo está, yo como una persona que trabajó en el sistema interamericano y en la Corte Interamericana por muchos años, es la dificultad que tienen estas instituciones de ver con claridad que la violación de derechos humanos está ocurriendo en este momento, más allá de la distorsión de la que tú hablabas, Úrsula, y del andamiaje jurídico de la que se amparan. Lo que quiero decir es que cuando en El Salvador o en Nicaragua o en otros países, ¿verdad?, se ha atacado a los jueces, a su independencia judicial, se ha hecho a través del mismo derecho. Entonces, a la Comisión Interamericana y a estos órganos le ha costado ver en el momento, no 15 años después, cuando los países ya, la democracia se derrumbó, sino en el momento, en el 96, o en el 2004, o en el 2012, de entender que eso estaba pasando y que tenía que actuar de manera rápida, de manera contundente, para generar esos espacios de diálogo, pero para también preservar los derechos y generar solidaridad internacional. Entonces lo que está pasando es que los mecanismos están allí, pero las instituciones no quieren o les cuesta responder de manera efectiva y ver a través de toda en mi país se dice lo leguleyo, que se hace todas estas violaciones de derechos humanos. Y creo que el llamado es a ese, ¿no? A actuar. La Comisión Interamericana tiene capacidad de adelantar casos. O sea, no tenemos que esperar 15 años a que esta decisión se tome si los casos fueron denunciados. Se les puede pedir que por la importancia que tienen se adelante. Perdón, no me quiero extender, pero es un llamado a que se le preste atención y que traspasen la soberanía, la complejidad de las leyes y los argumentos y vean lo que está detrás de estos actos estatales, de manera rápida y no 15 años después. De hecho, muchas gracias, Ona. De hecho, paradójicamente, en los casos en que se ha protegido a operadores de justicia han sido decisiones de medidas provisionales de la Corte Interamericana y no de la Comisión, que supuestamente la Corte demoraría mucho más, ¿no? Es paradójico, pero creo que es también un buen motivo para repensar los mecanismos cautelares. Ya la Comisión ha empezado a dar algunos pasos, pero tenemos aquí argumentos de sobra, digamos, para proteger como dice el doctor Varela, los guardianes de las reglas de la conversación.
Ahora voy con la jueza Antonia Sequicuray para preguntarle de manera muy breve, ¿cuáles son las lecciones que aprendió la asociación de las épocas, digamos, del autoritarismo que les son útiles ahora en el momento ya en que estamos, bueno, estamos en una democracia imperfecta, pero dentro de todo en una democracia, en el Perú? Antonia, ¿nos escuchas? Sí, sí. Discúlpeme, sino que acá el internet me está fallando bastante, lamentablemente. No te preocupes. Yo creo que sí nos ha servido bastante, pero lo principal es que nos ha llevado a nosotros también como jueces y juezas a estar más comprometidos en esto de las conversaciones, lo que ha llamado el profesor, conversación entre iguales. Esto nos ha permitido, debemos, como me decían siempre, los jueces no tienen rostro. Ahora creo que el ciudadano sabe que el juez tiene rostro. Y esto ha permitido que se conozca la labor del juez en contextos tan difíciles. Quiero mencionar un golpe muy duro para la magistratura peruana, fue en el año 2018, con los llamados CNM, la grave corrupción interna, las instancias en nuestro país. Pero también acá cabe resaltar que la respuesta también inmediata de las autoridades, llámese el sistema de justicia especializada en corrupción de funcionarios, porque tenemos una justicia especializada, fiscales y jueces, en la respuesta y el compromiso, ¿no? Eso me llevó la imagen de nosotros siempre creemos que estamos permanentemente siendo cuestionados, siendo vigilados, y eso es bueno. Y el juez tiene que tener conciencia, ¿no? Todos los jueces, de que están comprometidos con la impartición de justicia con calidad. Por más que sea imperfecta, nos permite que nos escuchen a los jueces. Y esto, dentro de la asociación judicial a la cual pertenezco, creo que es un mecanismo de que se nos escuchen nuestras voces, que al menos tengan presente que dentro del Poder Judicial hay jueces que sí están vigilantes, que sí están comprometidos. Que este fortalecimiento de la asociación, y esto creo lo da a notar la Quito, porque alguien me dijo una vez, Antonia, un juez solo no puede hacer nada, tiene que estar en un colectivo para poder defender inclusive nuestros propios derechos. Yo creo que una lección importante es que como jueces debemos estar articulados, pero en defensa de los principios básicos, que es la independencia, la imparcialidad, y estar comprometidos a sentarnos y escucharnos todos. Yo creo que el juez tiene que estar presente en cada espacio. Por eso yo felicito a las instituciones como Debido Proceso, en la cual desde años hemos tenido la oportunidad de participar en estos espacios de debates donde se escucha al juez, pues también entienda cuál es su rol, ¿no? Eso es muy importante. En estas democracias, en estos momentos, los espacios, los tiempos son difíciles. Yo desde que estoy en el Poder Judicial, 30 años, no he encontrado un espacio fácil. Siempre han sido difíciles, pero por eso está nosotros, los jueces y juezas, que estamos en seguir trabajando, seguir luchando vigencia pues, de los derechos y resguardo de los derechos fundamentales. Muchas gracias, Antonia. Bueno, para ya ir cerrando, porque estamos un poquito sobre el tiempo, quisiera la última pregunta para el juez Durán. ¿Qué podemos hacer como comunidad internacional para apoyar a los jueces y juezas de El Salvador? Bueno, muchas gracias, Úrsula, nuevamente por
por el espacio, por la oportunidad. Creo yo que es muy importante en estos momentos la reflexión y el diálogo con los actores de la sociedad civil, ¿verdad? Para que, ya que los canales formales políticos se han cerrado, por lo menos resaltar los valores, que la importancia del órgano judicial, de una judicatura independiente, las virtudes judiciales, reflexionar sobre las virtudes judiciales también, porque cuando uno lo ve esto en la carrera judicial, lo ve como bastante abstracto, ¿no? Lo ve como muy abstracto, pero tiene que ver con las acciones, con las actuaciones de los jueces, al identificar una situación antijurídica y tener, como ya dijo el doctor Gargarella, ¿no?, la posibilidad que si me pliego al poder voy a estar súper bien, ¿no? Sencillamente no me complico y me voy hacia allá, ¿no? Pero el punto es el respeto de las reglas, y yo agregaría el respeto y la defensa de las reglas y de los árbitros, porque en este caso con la sala constitucional removieron a los árbitros y pusieron a sus jugadores como árbitros. Y estos ahora jugadores, ahora árbitros, han modificado las reglas, porque tenemos, frente al tema del constitucionalismo y la democracia, tenemos reglas que prohíben, por ejemplo, la reelección presidencial. Tenemos por lo menos 5 disposiciones u 8 disposiciones expresas en la Constitución donde se prohíbe la reelección presidencial y se señala la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Y que si se violenta esa alternabilidad, obliga a la insurrección, dice la Constitución. Y vienen estos 5 operadores políticos, porque para mí no son jueces, estos señores son operadores políticos de casa presidencial que ocupan los despachos de los magistrados de la Sala Constitucional y dicen que el presidente Bukele se puede reelegir. ¿Ah? Entonces, decisiones contra Constitución, decisiones inconstitucionales. Entonces, y muchos, bueno, de los operadores políticos uno lo puede entender porque son abogados como que trabajen para su representado, para su mandatario. Uno lo puede entender que el abogado que se dedica a la política puede actuar en esa representación, pero de los jueces, de quienes se ha formado como jueces, de quienes se ha reflexionado sobre temas de virtudes judiciales, la importancia de la independencia del judicial, de la separación de poderes, del respeto de las reglas, del debido proceso, etcétera, que estos señores se plieguen por conveniencia, traicionando sus principios, y andan ahí como pavos reales, como que no ha pasado nada. En el fondo ellos están conscientes de la ilicitud de todo este contexto. Hay conciencia de la ilicitud y sin embargo no les ha importado. Han actuado con cinismo en muchos casos, perjudicando los derechos humanos de los compañeros jueces que han sido discriminados por razón de su edad. Por razón de su edad. Hay una discriminación en violación a los derechos humanos. Entonces, ¿qué nos queda? Nada más reflexionar. ¿En qué nos pueden ayudar? En estos espacios de participación, de reflexión, para que no solo los jueces, porque este es un asunto que no concierne solo a los jueces, sino los ciudadanos y los habitantes del país entiendan y comprendan la importancia de la Constitución, de la separación de poderes, del debido proceso y de los derechos humanos. Gracias, Úrsula. Muchas gracias, juez. Profesor Gargarella, si quisiera dar unas palabras finales, tiene un par de minutos. No, simplemente agradecerte a ti y el esfuerzo que están haciendo y expresar nuevamente mi solidaridad con los magistrados, entendiendo la situación tan difícil que ellos viven, que ellas viven. Así que agradecerles ese esfuerzo, pero asumir también nosotros, los que estamos aquí afuera, uno, la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de nuestros países, pero también la responsabilidad que tenemos como comunidad jurídica internacional para ayudar a revisar críticamente estas situaciones inaceptables, ¿no? que son tan comunes y que no van a desaparecer, ¿no? que van a aparecer cada vez más, ¿no? que son, yo creo que más la regla que la excepción en nuestra región, lamentablemente. Gracias, Úrsula. Bueno,
Estamos concluyendo este conversatorio. Quiero agradecer al profesor Gargarella, a nuestros panelistas. Hemos escuchado ideas muy interesantes. Yo les animo a leer el libro del profesor Gargarella porque nos ayuda un poco a mirar esta realidad y a conocer críticamente y a evaluar críticamente la situación de Centroamérica. En esas ideas, el juez ocupa una posición muy importante de guardián de las reglas, y lo que estamos presenciando no solamente es el cambio del árbitro por los jugadores, como dijo el juez Durán, sino también un cambio de las propias reglas de la conversación por reglas que no recogen los principios de la deliberación, de la conversación, ¿no? Entonces queremos contribuir a reflexionar sobre estos temas, y nos pareció que su libro es un excelente marco para poder mirar críticamente la realidad centroamericana. Y agradezco también a ONA por habernos ilustrado y habernos recorrido los estándares internacionales, al juez Durán por su valentía, y también por habernos mostrado, digamos, cuál es la situación actual que están enfrentando los jueces de El Salvador. Por supuesto, también a la jueza Antonia Sequicuray, que ella, digamos, desde la posición de la asociación JUSDEM en Perú, que ya pasaron por esto, ¿no? También nos da un poco de esperanza de que esto es algo cíclico, de que esto no necesariamente se va a consolidar y no es permanente, ¿no? Entonces tenemos que mirar también hacia el futuro con esperanza. Y bueno, para cerrar y unas palabras de despedida finales, le doy la palabra a mi colega Joana Bastien, responsable de incidencia del programa Actuando Juntas JAI. Y me despido. Muchas gracias. Muchas gracias, Úrsula. En nombre de las organizadores, quisiéramos agradecer a todas y todos los participantes de este importante webinar. Al profesor Gargarella, a las juezas Erika Ifán y Antonia Sequicuray, el juez Durán y la investigadora Ona Flores por sus excelentes aportes. También a Úrsula, nuestra colega, ¿verdad?, por la moderación de este evento. En las importantes intervenciones, ya lo estaba mencionando un poco Úrsula, y durante la conversación pudimos escuchar el análisis acerca de esta urgencia, la urgente necesidad de apertura para el diálogo ciudadano y el rol de los jueces en ello, en los países latinoamericanos enfrentados por preocupantes tendencias de erosión democrática. El profesor Gargarella nos compartió estos elementos tan interesantes acerca del derecho interpretado como una conversación democrática entre iguales, en donde el papel de los jueces es fundamental. Ona Flores profundizó sobre la jurisprudencia en el sistema interamericano, y los jueces resaltaron muchos los retos que encuentran en la defensa de la independencia judicial, la criminalización que están sufriendo y la importancia de las asociaciones de jueces en el fortalecimiento de las alianzas para contrarrestar esa situación y garantizar que los jueces puedan seguir ejerciendo este rol que se mencionó, ¿verdad?, como guardianes de los derechos fundamentales y la democracia. Quisiéramos recalcar que este evento es fruto de un trabajo conjunto entre varias organizaciones y asociaciones de jueces al nivel regional e internacional, y que vemos muy oportuno seguir consolidando estas alianzas entre ONGs internacionales, la sociedad civil, la academia y las juezas y jueces que contribuyen, como lo dijo el profesor, de forma extraordinaria a la defensa de la independencia judicial y el Estado de Derecho. Muchas gracias nuevamente y esperemos hasta pronto para un siguiente evento. Gracias. Saludos.